Bueno, lo que nos interesa entonces dentro del análisis de la variable es ver esta diferencia, ¿no? Que ya decíamos nosotros entre, eh, entre una variable estacionaria y no estacionaria. Entonces, decíamos que una variable no estacionaria, ¿no? Una variable no estacionaria, múltiples gráficos. Una variable no estacionaria es una variable que no tiene un promedio constante, ¿no? Que no tiene una varianza constante y que no es independiente en el tiempo, ¿no? Entonces, visualmente es más o menos algo así, y para el caso de una variable estacionaria debería ser así. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar, hacer la prueba de estacionariedad de Dicker y Fuller para la variable logaritmo del PIC. Entonces, vamos a ver en este tema de estacionariedad. Bueno, esto solo era para verlo visualmente. Voy a cerrar acá, eliminar. Y bueno, voy a abrir la serie de logaritmo del PIC. Y en logaritmo del PIC le voy a dar view, prueba de raíz unitaria. En prueba de raíz unitaria tengo que especificar el tipo de prueba. En todo caso tenemos también un grupo. La que vamos a utilizar es la prueba de Dicker y Fuller, que ya viene por default definida. La prueba se va a hacer, ¿no? La prueba de raíz unitaria será la variable nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que se la va a hacer al logaritmo del PIC. Después tengo que definir la ecuación que voy a incluir dentro de la prueba. Puedo incluir intersecto y tendencia e intersecto. Esto, como decido, o sea, relativamente lo podemos ver en la gráfica, ¿no? Si vemos una gráfica que presenta una tendencia, sería lo correcto tener tendencia e intersecto, ¿no? Pero si no presentar una tendencia clara que empieza a subir, empieza a caer, empieza a subir en otro momento la serie, capaz que sería más conveniente utilizar un intersecto. Entonces son las que más se utilizan en variables en series económicas. Sin embargo, está la de none, la que quiere decir es sin tendencia y sin intersecto, que bueno, esta se la puede utilizar para variables financieras u otro tipo de variables. Bueno, entonces yo defino eso, traigo intersecto y le digo que aquí me sale la prueba, ¿no? Aquí está prueba de Dicker y Fuller, ¿no? Aumentada, en este caso, ¿no? Raíz unitaria para el logaritmo del pi. Obviamente aquí hay una ecuación auxiliar que es la que calcula la prueba, ¿no? Es de ahí donde se nutre para calcular su estadístico. Bueno, pero yo voy a copiar esta parte de acá, que es lo que me interesa para que vayamos entendiendo la prueba. Entonces copio esa parte, me voy de Excel. Tenemos acá una hojita que estábamos utilizando de Excel. Está acá. Entonces lo voy a pegar por acá. No me interesa un poco dónde lo pegue, lo voy a pegar. A ver, ¿qué es lo que me interesa entonces? Estamos diciendo que esta es la prueba de heterocedasticidad. Prueba de estacionariedad de Dicker y Fuller. Yo tengo acá, ¿no? Como veníamos haciendo en las pruebas, tenemos 3 pasos que tenemos que ver. En todo caso, siempre va a haber una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Mi hipótesis nula en este caso es serie, la serie logaritmo del PIC. Acá ya nos dice, por si acaso, la hipótesis nula, solo que está en inglés, tiene una raíz unitaria, dice, ¿no? Tiene una raíz unitaria, tiene una raíz unitaria, ¿ok? Esa sería, y por el otro lado sería lo contrario, la hipótesis alterna es, no tiene una raíz unitaria. Es así como lo coloca Ibis por default hipótesis nula, pero sin embargo, nosotros llevándolo al término que estamos manejando de ver si una variable es estacionaria o no es estacionaria, deberíamos plantearlo a ese nivel, ¿no? O sea, porque nosotros estamos planteando obviamente también nuestras pruebas, ¿no? Entonces, en el caso de la hipótesis nula es la variable o la serie log de PIC es no estacionaria, no estacionaria. Y por el otro lado podemos poner lo contrario. La variable es estacionaria. Es estacionaria. Entonces,
lo que estamos tratando de evaluar es si una variable es o no es estacionaria. Entonces, en tal sentido, es lo que veíamos en la gráfica, ¿no? O sea, un poco visualmente era lo que queríamos ver. Este tipo de pruebas, ¿a qué nivel de significancia se evalúan? También, convencionalmente se utiliza un nivel de significancia del 5%. Si uno quiere ser muy exigente con la prueba, utiliza un nivel de significancia del 1%, ¿no? Y también podría utilizar uno del 10%. Pero lo convencional es utilizar un nivel del 5%. Ok. Aquí en este caso vamos a tener la prueba de Dicker y Fuller aumentada, que sería el estadístico, disculpen, el estadístico. Dicker y Fuller aumentado, acá prueba de esta. Dicker y Fuller aumentado. Dicker aumentado. Ok. Entonces ahí tenemos el estadístico. ¿Cuál es el estadístico? El estadístico es el que está acá. Entonces lo voy a copiar aquí. Control C. Y bueno, y lo ahí está. Control B, ya está. Ese es el estadístico. Después de eso tenemos la probabilidad del estadístico, ¿no? Que está ahí al lado, su probabilidad está en el estadístico y su probabilidad. 0.98, 0.98. Ok, y ahora una vez que hemos definido eso, nos vamos al tercer paso, que es la decisión. Regla de decisión que tenemos, ¿no? Si la prueba es mayor que alfa, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la probabilidad del estadístico que estoy tratando de evaluar o la prueba que estoy tratando de realizar, 0.98, eso es mayor que 0.05. Obviamente es mayor que cualquier nivel, hasta del 10, hasta el del 1%, ¿no? Entonces termina sucediendo que no se rechaza la hipótesis nula. Al momento de yo no rechazar la hipótesis nula, ¿qué es lo que estoy diciendo? Me está sucediendo que la serie de logaritmo del pi es una serie no estacionaria. Y de alguna manera esta prueba, por lo menos nos está diciendo lo que ya a priori habíamos visto visualmente. Habíamos visto que la variable logaritmo del pi, cuando la tenemos gráficamente, era una serie no estacionaria. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la prueba. Nos está corroborando lo que visualmente ya habíamos visto. Pero el tema es que nosotros siempre tenemos que hacer una prueba que nos llegue a tomar y decir, ¿sabes qué? Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, digamos, ¿no? Entonces no podemos dejarnos llevar por lo subjetivo, por lo que se ve. Entonces aquí la prueba nos verifica que no se rechaza la hipótesis nula, que quiere decir que se acepta la hipótesis nula, y lo que quiere decir es que la variable o la serie, el logaritmo del pi, lo que terminamos concluyendo es que la variable logaritmo del pi es una variable no estacionaria. Esa sería nuestra conclusión, ¿no? A eso es lo que acabamos de llegar realizando la prueba. Ok, bueno, entonces, ¿qué se hace después? Como yo les decía, para modelar en econometría, nosotros en modelos econométricos tenemos que ver que las variables dependientes e independientes sean estacionarias, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de evaluar eso, que las variables sean estacionarias. Entonces, no, ahorita yo acabo de ver que es no estacionario. Entonces, ¿qué yo hago? Voy a hacer la prueba de Dicker y Fuller, voy a seguir con mi prueba, me vuelvo al Livius y en el Livius, ya que sé que la variable es no estacionaria, voy a realizar la prueba de raíz unitaria, sigo con Dicker y Fuller y ahora sí utilizo primera diferencia. Sigo manteniendo tren en intersecto por la especificación que inicialmente utilizamos y le voy a dar OK. Yo ya aquí tengo ya mis resultados de la prueba, lo voy a copiar y voy a irme a Excel. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo puedo pegar sin ningún problema por acá, ¿no? Para tenerlo abajo de lo que estamos realizando. Ya tengo ahí. Y bueno, por el tema de la estructura, voy a copiar lo que está acá para ir acomodando, ¿ok? Sé que sigue siendo una prueba de Dicker y Fuller, ¿no? Entonces vamos ahí. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta prueba? En esta prueba, ¿no? Ya que sigue siendo sobre la misma variable, pero si se dan cuenta ya la hipótesis nula es sobre la primera diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya no es la serie del logaritmo del pi. Lo que está tratando de evaluar es la diferencia del logaritmo del pi
Y si esta diferencia del logaritmo del PIC tiene una raíz unitaria, ¿no? Y lo mismo sucede en la alterna, ¿no? Decimos diferencia, la diferencia del logaritmo del PIC no tiene una raíz unitaria. Y bueno, aquí también ajustamos ya nuestra hipótesis también, ¿no? Con la que estamos trabajando, y decíamos, ¿no? La diferencia del logaritmo del PIC es no estacionaria. Es no estacionaria. Y acá también, ¿no? Ponemos lo otro. Ok. Seguimos con nuestra prueba. Decíamos que convencionalmente vamos a trabajar un nivel de significancia del 5%. Ahora sí utilizamos nuestro estadístico de Dicker y Fuller y podemos ver que es menos 9,79. Estoy copiando y lo pego acá, ¿no? Estadístico de Dicker y Fuller aumentado. Y la probabilidad. Si nosotros vemos la probabilidad es 0,0. 0,00, que es 0, ¿no? Si yo sigo los pasos de mi prueba, puedo ver que tengo el alfa, tengo la probabilidad del estadístico, en todo caso hemos dicho que es la probabilidad, no es la probabilidad T, es la probabilidad del estadístico de Dicker y Fuller aumentado, y tengo el alfa. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver? Que en este caso me sale que es menor al 5% de significancia, ¿no? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, estoy rechazando esta situación, ¿no? Estoy rechazando esta idea, ¿no? De decir que la variable diferencia del logaritmo del pi es no estacionaria. Al momento de yo rechazar la hipótesis nula, lo que hago es quedarme con la hipótesis alterna. Entonces, la hipótesis alterna, ¿qué es lo que me dice? Que la serie diferencia del logaritmo del pi, ¿no? Una diferencia es una variable estacionaria. Entonces, yo ya tengo mi variable estacionaria que a priori quería que sea estacionaria yo para poder modelarlo dentro de mi modelo econométrico. O sea, si la estoy utilizando como variable independiente, les decía que la variable debería ser estacionaria, ¿no? Entonces, yo ya sé que la primera diferencia, la diferencia del logaritmo del pi es estacionaria. Entonces, mi conclusión también llega a ser que la variable, voy a poner acá la serie eh, logaritmo del PIC es integrada de orden 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable en su primera diferencia se vuelve estacionaria. De ser una variable no estacionaria, se vuelve una variable estacionaria. Entonces, eso es lo que podemos ver acá. Entonces, yo una vez que yo ya sé el orden de integración de la variable, es que yo ya sé cómo modelarla dentro del modelo econométrico. Entonces, este tipo de prueba de raíz unitaria que estamos haciendo acá con detalle en el Excel, tengo que hacerla para cada una de las variables que voy a incorporar en el modelo. Tanto para las variables dependientes o independientes del modelo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que hacerle lo mismo para la demanda de dinero, ¿no? El agregado monetario M2, la tasa de interés y la volatilidad financiera. Yo obviamente puedo darme también un pantallazo, ¿no? Así a grosso modo, haciendo una gráfica, ¿no? O sea, porque puedo graficar y puedo ver visualmente relativamente qué está pasando, pero si tengo que ser riguroso en la prueba y no dejarme llevar por lo visual, tuviera que hacerla la prueba, ¿no? Así con los detalles que hemos hecho, para poder confirmar, ¿no? Lo que estamos aseverando, que es el orden de integración. Entonces, lo que yo los voy a dejar para que ustedes lo hagan, ¿no? Tanto para la variable M2, para la tasa de interés y la volatilidad. Yo ya las realicé las pruebas, ¿no? Pero las dejo para que ustedes las hagan y confirmen. Pero a mí lo que me interesa al final de todo es estimar el modelo, ¿no? Y si cuando yo quiero estimar el modelo, realizo las pruebas y yo sé que el caso de la cantidad de dinero, ¿no? El M2 es integrada de orden 1, también la tasa de interés es integrada de orden 1, volatilidad es integrada de orden 0, entonces por eso es que volatilidad no necesita ser diferenciada. Entonces yo he escrito el modelo acá, voy a decir diferencia,
del logaritmo de M2, ¿no? Que es mi variable, cierro paréntesis, tengo el intersecto, espacio y coloco mis variables independientes, ¿no? Ya hicimos la prueba para el logaritmo del pi, sabemos que es integrada de orden 1, cerramos. El caso de la tasa de interés es integrada de orden 1, le voy a poner ahí, tasa de interés. Y finalmente la volatilidad que es integrada, volatilidad financiera que es integrada de orden 0, la voy a colocar tal como está, sin realizar ninguna modificación. Bueno, esa sería mi especificación del modelo, el sample ya definido y le voy a dar a aceptar. ¿Qué es lo que me interesa acá? Nuevamente, ya está el modelo planteado. Yo lo que tengo que ver es, le voy a dar acá name para guardarlo. Tengo que ver que se cumplan los supuestos, ¿no? Ya he hecho que se cumpla un supuesto es este de que las variables dentro del modelo sean estacionarias. Entonces ahora tengo que ver que se cumplan estos supuestos clásicos de que los residuos del modelo sigan una distribución normal, que no exista un problema de autocorrelación y que no existan problemas de heterocedasticidad dentro del modelo. Que bueno, ya lo hemos hecho. Acá un poco para acotar a la pregunta de la señorita Zurita, vamos a ver el tema de la normalidad. Entonces, ¿qué pasa si mi modelo no cumple el supuesto de normalidad? Entonces, yo voy acá y decíamos que el modelo, para que siga una distribución normal, la probabilidad de Harker-Rivera debería ser mayor a 0.10. ¿Qué pasa si no lo fuera, digamos, no? Si no lo fuera, lo que yo tengo que hacer es ver el comportamiento del residuo específicamente y ver dónde está, le voy a dar acá, view, ajuste, residuo, gráficos del residuo, ¿no? Este es el comportamiento del residuo y ver ese pico atípico en un periodo, en qué periodo se está comportando de manera atípica el residuo, ¿no? O se dispara para un lado. Entonces veo tanto arriba, abajo, negativo, positivo, y veo dónde es el mayor en valores absolutos. Por lo menos acá puedo ver que es 0.009, ¿no? Ese es el valor. Por acá, ¿cuánto tengo? Este es 0.08, este es mucho más pequeño. 0.07. Entonces el más alto es el que está acá, que es en el 2007, trimestre 1. Entonces ahí está el 2007, trimestre 1, y en ese periodo es el valor atípico dentro del residuo, y ahí es donde voy a construir una variable de impulso para corregir este problema. O sea, si yo tuviera el problema de que mis residuos no estén siguiendo una distribución normal, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a construir una variable de impulso, me voy a generar, digo, D 2007 Q1. Y le digo que eso sea igual a 0 para crearlo. Entonces, le pongo D por poner cualquier variable, por ponerle un nombre, porque si yo le pongo 2007 Q1, el software no me lo lee, me va a decir que hay un error, pero tengo que poner una letra acá, ¿no? Entonces le doy D y le pongo OK. Entonces yo veo acá la serie que se ha creado, busco el periodo, busco 1007Q1 y aquí le doy editar, y en editar coloco el valor de 1 y le doy editar. Entonces le voy a dar cerrar. Una vez que ya tengo, entonces solo tiene ese periodo, tiene el valor de 1, ¿no? Todo lo demás es 0. ¿Dónde está? Ahí está. Y esta variable que he creado, que es una variable de impulso, la voy a introducir dentro de la ecuación principal. Entonces le digo acá de 2007, Q1, le doy OK. Y si ustedes se fijan, hay una variable que hemos metido al modelo para corregir la no normalidad de los residuos. Entonces, una vez que lo he introducido, vuelvo a hacer la prueba de normalidad, ¿no? Y aquí, obviamente, si era un valor muy pequeño de 0.05, debería subir a otro nivel, o sea, ¿no? Debería ser mucho más alto para yo poder decir que los residuos ahora sí siguen una distribución normal, que es lo que me interesa de los residuos. Entonces, esa es un poco la forma de corregir estos problemas de no normalidad dentro del modelo. Yo voy colocando variables de impulso. ¿Cuántas variables puedo colocar? Depende mucho de la muestra que yo pueda tener. O sea, hemos dicho que vamos a hacer econometría aplicada con una muestra mayor a 30. O sea, no podemos hacer modelos con muestras pequeñas. Entonces, por lo menos en lo convencional no hay una regla explícita de cuántas variables de impulso puedo meter, pero para no cargar mucho el modelo, ¿no?
va a depender mucho de la muestra, pero el máximo que se pueden aceptar son 5, digamos, ¿no? Entonces, porque obviamente al momento que yo sigo metiendo más coeficientes, eh, mi modelo se va sobrecargando más, ¿no? Entonces, y obviamente si yo tuviera una muestra de 35 o 40, se va reduciendo a poco, ¿no? El tamaño, ¿no? Entonces, por eso es que yo puedo meter hasta 5 y obviamente teniendo los cuidados respectivos. Pero este tipo de anomalías en la no normalidad de los residuos relativamente se ven por el comportamiento de Y, digamos, ¿no? Y un poco la influencia del comportamiento de X cuando sucede alguna crisis o algún fenómeno que hace caer de golpe alguna de las variables. Entonces, por eso es que tenemos este problema de no normalidad. Yo entonces corrijo esto y una vez que yo corrijo el problema de no normalidad, recién puedo realizar pruebas de autocorrelación, ¿no? Cuando mi modelo ya cumple este primer supuesto de normalidad, yo puedo saltar al otro. Y si yo llegara a la otra prueba de correlación serial y veo que hay problema de autocorrelación serial, o sea, para un rezago o dos rezagos, corrijo eso, como ya lo habíamos visto en sesiones pasadas, eh, pero tengo que verificar previamente también la normalidad nuevamente. Entonces puedo empezar a jugar con estas dos situaciones de meter, capaz que al momento que yo le metí una variable de autocorrelación, ya la normalidad dejó de ser normal, entonces tuviera que volver a meter otra variable de impulso, corregir nuevamente la normalidad y recién nuevamente saltar al problema de autocorrelación. Entonces siempre va a haber esos dos puntos para considerar dentro de estos modelos de series de tiempo, ¿no? Entonces son los que más se presentan por lo menos en la modelación. Bueno, eso sería por lo menos hasta acá con relación a correcciones de problemas de autocorrelación, de normalidad, de no normalidad y con relación a pruebas de estacionariedad dentro del, para las variables del modelo. Entonces, bueno, eso sería.